Buenas tardes, un saludo para todos los presentes. Les presento la siguiente ponencia denominada Estrategias para la integración del juego en la enseñanza de las matemáticas y su influencia en el aprendizaje, que pertenecen al grupo de investigación GTIC y al semillero de investigación 7. Está estructurado de la siguiente manera: planteamiento del problema, metodología, resultados y discusiones y por último las conclusiones. La pregunta de investigación es: ¿qué estrategias permiten la integración del juego en la enseñanza de las matemáticas y cómo influyen en el aprendizaje? El objetivo general es determinar las estrategias lúdicas que permitan mejorar la enseñanza de las matemáticas por parte del docente y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes. El planteamiento del problema: encontramos a Martínez, que nos da el valor que tiene la lúdica; Piaget, que nos dice: los juegos ayudan a construir una amplia red que permiten la asimilación de la realidad, es decir, los juegos llevados a un contexto más real. Miguel de Guzmán nos dice que enseñar matemáticas exige un cambio de pensamiento del docente. Quiere decir que sacar ese chip de esa enseñanza tradicional a una estrategia más didáctica. García, por su parte, dice que el juego favorece la inclusión de todos los estudiantes y se encuentra estrechamente ligado con la naturaleza de la matemática, es decir, todos los estudiantes participan de una manera activa. En la metodología de la investigación tomamos un enfoque más cualitativo, un diseño documental, un instrumento de matriz de datos y un método de análisis de contenido. En los resultados y discusión lo dimos en 3 categorías: estrategias lúdicas para la enseñanza de las matemáticas, cambios del pensamiento del docente para la implementación del juego, y como tercero, condiciones y problemas de implementación e influencia del juego en el estudiante. En las estrategias tomamos juegos de mesa como dominó o parqués. El dominó puede ser una representación de las fracciones, el parqués que nos ayuda a sumar. También encontramos juegos tradicionales como saltar la cuerda, adivinanzas, rayuela o avioncito, que mejoran el conteo. Encontramos también estrategias que desarrollan el trabajo individual, como es el método de Sudbury, que es donde el estudiante decide qué es lo que quiere aprender, o también el ábaco, donde se desarrolla suma o un conteo. También encontramos mosaicos. Por otra parte, encontramos estrategias que desarrollan la creatividad, como juegos lógicos, como está el sudoku, el tangram o el ajedrez, o juegos simbólicos, diseños de objetos como figuras geométricas, que quiere decir, un ejemplo, un televisor, que es la representación gráfica de un rectángulo, o una pelota, que sería la representación de una esfera. También encontramos estrategias que mejoran el análisis de la información, como la granja matemática, que es donde un grupo de estudiantes desarrollan operaciones, ya sea suma, resta, multiplicaciones, y a medida que van ganando puntos pueden alimentar o comprar animales. También encontramos volumen y masa, que son explicaciones sobre qué es el volumen, qué es la masa, sus unidades de medida, y en su lúdica están llenar un recipiente con cierta cantidad de líquido, requiriendo un análisis sobre las unidades de medida. También encontramos el método de Montessori, que es una organización más logística para desarrollar un mejor análisis. Encontramos también el desarrollo del trabajo colaborativo. Como una estrategia está el gran DT o director técnico, que hace referencia a que el docente divide a bastantes grupos en su aula de clase y da distintos ejercicios, donde a medida que ellos van desarrollando esos ejercicios, van ganando puntos y podrán fichar su jugador, ya sea de fútbol, de baloncesto o del deporte que prefieran, para formar su equipo ideal. Encontramos el método de Waldorf, que es donde se deja de un lado la evaluación y los exámenes y se toma más en cuenta la parte de manualidades y de artes. También encontramos el álgebra versus cockroach, que quiere decir el álgebra versus cucarachas, que es donde en un sistema cartesiano los estudiantes en un aula resuelven varios ejercicios y a medida que van resolviendo ejercicios van matando cucarachas en ese sistema cartesiano. Encontramos estrategias de las TIC, donde encontramos la de GeoGebra, que es una gratuita y muy fácil de usar. Encontramos la escalera de GeoGebra, o el estudio de figuras tridimensionales, que permite que el estudiante y el docente lleven esa parte más a la realidad. Es decir, en GeoGebra se puede dibujar un cubo en 3D y poder ver sus vértices, sus caras y sus aristas de una manera más real. En la segunda categoría encontramos los cambios del pensamiento del docente para la implementación del juego.
Es decir, el docente deja de ser ese eje central y se convierte en un facilitador y participador en el aprendizaje. Desarrolla un trabajo colaborativo donde cambia el pensamiento de superioridad y se pone en el asiento del estudiante para ser un poco más comprensivo. Por este medio permite tener un pensamiento más abierto, es decir, crear nuevas ideas y nuevas estrategias para enseñar al estudiante por si no logra entender por distintos u otros motivos de estrategias. Cambio de pensamiento, encontramos dejando de un lado el tradicional, es decir, este paso a paso, esas exposiciones de contenidos, ejemplos sencillos, ejemplos más complicados y problema por algo más de innovación, que quiere decir una manipulación más autónoma, una familiarización con las situaciones y las reglas que plantea el docente, elaborando unas posibles estrategias, unos ensayos diversos por los estudiantes, unas elecciones de estrategias, qué método se puede utilizar y una reflexión sobre el proceso, que es algo muy importante, ya que el estudiante se puede trabajar y el docente puede ver si el destino tomado, la estrategia tomada los está ayudando o por el contrario tienen que hacer una modificación del juego y buscar nuevas estrategias. Como tercer punto, tenemos las condiciones y problemas de implementación e influencia del juego en el estudiante, que quiere decir que los problemas como la metodología tradicional de la implementación, donde el docente quiere estar en el tablero escribiendo y el estudiante solo transcribe, dejar eso de lado y crear algo nuevo o algo con nuevas estrategias. Quitar la seriedad del juego, es decir, crear un ambiente más cómodo, el desconocimiento o la ausencia de los medios, es decir, el desconocimiento de los recursos con los que cuenta o el contexto donde se encuentra ubicada la institución. También el desconocer las características de los estudiantes, sus gustos que los benefician, pueden evitar que la implementación de los juegos lleven un éxito. La influencia y lo que fortalece, encontramos la motivación, que es el motor principal para que el niño aprenda. La creatividad, que son las distintas formas que el niño puede llegar a solucionar o a dar una solución. En la inclusión, encontramos que participan activamente todos los alumnos. En el trabajo en equipo, se desarrollan lazos especiales entre quienes lo practican, ya sea alumnos y docentes. La autonomía, donde desarrolla la confianza, es decir, el estudiante tiene la capacidad de resolver y comprender problemas sin la necesidad de tener al docente indicándole qué es lo que debe hacer. En conclusión, las estrategias lúdicas implementadas en el aula para la enseñanza de las matemáticas influyen de una manera positiva, permitiendo integrar todas las estrategias o todos los medios de enseñanza por medio del juego. La integración del juego como estrategia de enseñanza constituye una innovación en el desarrollo de las prácticas, es decir, el docente tiene que ir innovando e ir creando nuevas estrategias a medida que pasa el tiempo. Las estrategias didácticas deben ser utilizadas de manera más continua, ya que permite una mejor integración entre el docente y el estudiante, es decir, mejorando su comunicación. Se le da un agradecimiento al docente Miguel Ángel García García y a la Universidad Francisco de Paula Santander, que nos permitió crear esta investigación. También al Semillero Investigación 7 y al Grupo de Investigación GT. Muchas gracias.